Bueno, pues miren, dando un poquito más de datos acerca de la reforma al Poder Judicial, como ya dijimos, como ya dijeron ustedes hace ratito, comentaron la encuesta, las tres encuestas que realizó Morena, una realizada por ¿cómo se llama? Demotecnia, la otra por Encol y la otra por el Comité de Encuestas de Morena. Arrojaron resultados muy parecidos, de hecho no vamos a abundar en ellos. Nada más en un detalle que mencionó el presidente, no sé si ayer no pudo, tuvo que ser hoy, porque la dieron a conocer ayer ya a mediodía. Mencionaba el presidente que un poquito, casi cerca del 50% no conocían de la reforma al Poder Judicial. Es consistente con los datos de la elección porque recordemos que la participación fue de prácticamente del 60%. ¿Qué quiere decir? Que el 40% de los ciudadanos que estaban en el padrón electoral y que no votaron, pues seguramente en ese universo de ese 40% que no asistieron a votar, están la mayoría de los que no conocían la reforma al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los que acudió a votar sí sabía de la reforma, y de hecho lo que nos movió a salir a votar a todos los que votamos por la Cuarta Transformación, pues era precisamente que se llevaran a cabo esas reformas, todas las 20 que presentó el presidente y que sabemos que se van a ir paso por paso, porque ¿para qué agarrar las 20 ahorita y no van, como luego dicen, el que mucho abarca, poco aprieta? Yo creo que ya el hecho de que se tenga mayoría calificada significa que van a ir desahogándose poco a poco. Y menciono esto porque también de repente hay voces que aparentemente son muy pro AMLO y empiezan a querer meter como una especie de cizaña, a decir que por qué nada más se van a meter ahorita a esas cinco, que casi todas las iniciativas que se van a meter ahorita en septiembre van a ser de Claudia, porque recordemos que, si no me equivoco, dentro de las 5 iniciativas que se mencionó que se van a hacer prioridad ahorita en este septiembre, se mencionó obviamente la reforma al Poder Judicial, que es la que más nos interesa a nosotros, pero también se habló de las reformas, aquellas que garantizan la pensión para, para las mujeres de 60 a 64 años, que fue una propuesta de campaña de Claudia Sheinbaum. Otra de las que van a entrar ahorita es meter en la Constitución la beca para todos los estudiantes de educación básica. Bueno, y déjenme ver, otra sería la pensión desde los 65 años, si no me equivoco, y por ahí me falta otra, pero básicamente, como tres son de las propuestas de campaña de Claudia, y una es la del presidente Andrés Manuel, la de la reforma al Poder Judicial, y la otra la de disminuir a 65 años la pensión para adultos mayores. Entonces, no tenemos que hacer tormentas en un vaso de agua. Realmente las reformas que propuso el presidente y las que hagan falta van a ir saliendo con el paso de los meses. Y bueno, ahora ya enfocados en lo que se dice de la reforma al Poder Judicial, pues obviamente que tiene oposición. ¿Cuál es la oposición que tiene? Pues de los propios jueces, magistrados y ministros, que no quieren perder su mina de oro, ¿no? No solamente del sueldo, que muchos de ellos ganan muy bien, sino también de los negocios que les permite tener ese encargo, porque sabemos que en México existe ese dicho de que plata o plomo. Yo creo que en realidad ya los grupos delincuenciales ya ni siquiera necesitan amenazarlos con el plomo, ¿no? Ya con que les lleguen con la oferta de la plata, y gustosos la agarran los jueces, magistrados y ministros, ¿no? Entonces, yo creo que tienen miedo de esa minita de oro, y obviamente los grupos que se ven favorecidos por las decisiones de los jueces, tanto aquellos que hacen negocio como aquellos que se ven favorecidos para, aún cometiendo algún delito, salirse con la suya y no pagar pues lo que deberían de pagar, una condena muy grande por los delitos que cometen, ¿no? Entonces, obviamente esos grupos se oponen. ¿Y quiénes más? Pues aquellos que reciben alguna prebenda económica. Vamos a suponer aquellos que le pagan a los jueces
para que saquen una ley o para que impidan una ley, también le pagan a los medios de comunicación y a los intelectuales, a los opinadores, pues para que opinen en el sentido de que a ellos les beneficie, ¿no? Entonces, todos esos grupos están en contra, pero con todo y que son muchos, los que estamos a favor de la reforma al Poder Judicial somos todavía más. Se demostró en esta encuesta que vienen siendo entre el 75 y el 80% que estamos a favor de que se implemente la reforma al Poder Judicial. Y bueno, dentro de los que están en contra, voy a mencionar, dan todo tipo de argumentos. Yo mencionaba la otra vez el caso de un abogado que decía que la gente que votó no votó para que se cambiara el Poder Judicial, y ahora siguen refinando sus opiniones. Ahora dicen que es muy complicado, que son muchos cargos para los que se va a votar. Dicen que para qué se reforma el Poder Judicial, que debería de ser una reforma más integral, que reforme todo el sistema judicial. Y además dicen que también debe de modificarse la cuestión de las fiscalías, tanto la general de la República como las estatales. Obviamente que sí es necesario, ¿no? Pero vamos paso a paso. Y bueno, miren, nada más para dar algunos datos ¿cómo se dice? Pues para contrarrestar eso que mencionan los opinadores. Dicen que es muy complicado porque son muchos jueces por los que hay que votar. Yo saqué la información y miren, son 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito los que tendrían que ser electos en este proceso, 1,633. Le agregamos aquí, pues obviamente los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque acuérdense que parte de las propuestas es reducirlos de 11 a 9. Y le agregamos los 7 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces serían 1,633 dentro de magistrados y jueces, más los 48 de estos organismos que ya mencioné. Entonces serían como 1,672, ¿sí? Ni siquiera 1,700. Y ahora veamos, en un proceso electoral como el que acaba de ocurrir, el 2 de junio, ¿cuántos puestos se eligen? 2,475 municipios. 2,475 municipios, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 25, bueno, aquí este número puede variar, yo me refiero aquí a mi estado, 25 diputaciones locales, habrá estados donde son menos, estados donde son más diputados locales, y luego todavía hay municipios o estados en donde los regidores y déjenme acuerdo cómo se llaman los otros, ya se me olvidó cómo se llaman los que están, los que firman los convenios. A ver si me acuerdo ahorita, pero son regidores también, pero tienen otro apellido. A ver si me acuerdo. En algunos lugares también se eligen los regidores, ¿sí? Entonces, todavía se incrementa más el número de cargos políticos que se eligen en un proceso como el que acaba de pasar. Entonces, no, de que es complicado, sí va a ser complicado, pero fíjense, revisando la iniciativa de ley que se presentó, se menciona que las elecciones se van a hacer por circuito judicial. Yo revisé el circuito judicial que me correspondería a mí, que sería el 22. Obviamente, estos datos que voy a dar son nada más para el 22. Habrá algunos circuitos judiciales que tengan menos jueces y menos magistrados. Se me ocurre, por ejemplo, un estado muy pequeñito, Tlaxcala, seguramente tiene menos. Un estado muy grande como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, seguramente tendrán una mayor cantidad de encargos judiciales, me refiero, ¿no? Entonces yo revisé y fíjense, son 32 entre los magistrados de circuito y jueces de distrito del circuito 2, del circuito 22 al que pertenece Querétaro. Si a esos le agrego los 9 ministros y los 7 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un ciudadano de aquí de Querétaro estaría votando más o menos por 48 personas, entre jueces, magistrados y ministros. Entonces, claro que es complicado porque estamos acostumbrados acá a votar por 5 o por 6, ¿sí? Cuando es una elección completa, ¿no?
presidente de la República, gobernador, diputado, senador, diputado local, presidente municipal, estaríamos votando por 6 personas. Lo complicado de esto es que estaríamos votando por, en el caso concreto del circuito judicial 22 de Querétaro, estaríamos votando aproximadamente por 48 personas, es decir, por 48 jueces, magistrados y ministros. Sí va a ser complicado, pero ¿quién dijo que las cosas son sencillas? Y bueno, ya nada más rápidamente voy a mencionar otras cosas. Dentro de las características de esta iniciativa, se habla que el Consejo de la Judicatura se va a eliminar, pero no es de que se vayan a eliminar sus funciones. Las funciones del Consejo de la Judicatura van a ser retomadas por lo que le llamaron el órgano de administración judicial. ¿Esto por qué es importante? Porque, fíjense, en una entrevista que le hicieron a la magistrada Celia Maya, que es integrante de la Judicatura, ella mencionó que le empezaron a poner piedritas, de manera que le quitaron funciones, y las funciones que tenía ella en su área para decidir a dónde se iban los jueces, es decir, si se iban a tal circuito, a tal otro circuito, o en fin, a tal distrito, le quitaron esas funciones y las asumió la presidenta del Consejo de la Judicatura, es decir, Norma Piña. Entonces, esas decisiones que son más que nada administrativas van a ser retomadas por el órgano de administración judicial, y va a haber otro organismo que se va a llamar Tribunal de Disciplina Judicial, que se va a encargar de recibir las quejas contra jueces, magistrados y ministros. Y bueno, no viene bien a detalle en la iniciativa, pero pues yo supongo que en la discusión se va a tener el cuidado para que este Tribunal de Disciplina Judicial no esté comandado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Incluso se me hace que ni siquiera por ningún integrante de la Suprema Corte de Justicia, que ahora van a ser 9. Entonces, se tienen que tomar todos estos cuidados, pero fíjense, otra cosa que también tenemos que tener en mente: la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, mencionó, y así ya se inició el proceso, de que se platique con todos los sectores. No dije consulte porque eso nos da la idea de que se va a hacer una consulta así como la que se hizo de revocación de mandato. No va a ser algo así, simplemente se va a escuchar a todas las voces. Pero decir que se van a escuchar todas las voces no quiere decir que haya posibilidades de que se eche abajo esta reforma al Poder Judicial de la Federación. O sea, eso no está a discusión. La presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, dijo: se va a escuchar a todos, pero la reforma va porque va. No lo dijo con estas palabras, ¿verdad? Pero esa es la idea, para que no se metan en la cabeza los opinadores de la derecha de que pueden tumbar el proceso. No lo van a tumbar. Escuchar a todas las voces es nada más para que se refine el procedimiento, es decir, para que todos sean escuchados y se pueda incorporar lo más que se pueda, porque miren, por ejemplo, yo hablaba de algunos detalles que pueden incorporarse de una vez. Por ejemplo, eso que tanto menciona el presidente Andrés Manuel cuando dice: echaron abajo un procedimiento, un proceso judicial, lo echaron abajo por cuestiones de forma, que porque no lo detuvieron al delincuente o al grupo de delincuentes a las 10, sino a las 10:30. Entonces, yo creo que debe de ir ya aquí en esta reforma algo que impida que los jueces puedan echar abajo un proceso de ese tipo, que en todo caso lo regresen para que se subsanen los errores y vuelva a retomarlo el juez, pero que de ninguna manera se eche abajo. Otra cosa por la que echan abajo muy frecuentemente las investigaciones es por tortura. Yo mencionaba la vez anterior que estuve en el programa solo, decía yo, una cosa que se puede hacer es que aunque haya tortura, pues no se eche abajo una investigación, porque resulta que si esa persona, ese delincuente al que torturaron, resulta que si era culpable, vamos a decir aquí una exageración, de 50 asesinatos, no porque lo torturaron va a quedar libre. En todo caso, decía yo,
que se procese a los que lo torturaron, que también se les procese, pero que se continúe la investigación contra el delincuente. Todos esos detallitos es necesario que se vayan implementando. Y bueno, yo mencionaba la vez anterior un tribunal que estuviera conformado mayoritariamente por ciudadanos, porque recordemos que hay muchas cosas que ya se dicen que fueron cosa juzgada, que ya no hay un tribunal más arriba que lo revise, y casi siempre pues es, por ejemplo, en cuestiones electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en cuestiones de otro tipo, ya sea civiles o penales, siempre es la Suprema Corte de Justicia, y a veces ni siquiera es la Suprema Corte en pleno, sino que es un pequeño grupito, ¿no? Como ocurrió con la ley eléctrica, que la tiraron 2 personas. Entonces, yo creo que debe de implementarse un tribunal principalmente constituido por ciudadanos para que revise estos casos emblemáticos, ¿no? Pero bueno, ojalá y vaya saliendo todo esto en las discusiones, y ojalá también tengamos todos los, ¿cómo le dicen? Los doctos y los ignorantes, tengamos todos cabida para dar nuestras opiniones y que se tomen en cuenta. Pues yo creo que va a tener muy buen resultado esto. Y